Buenas noches. La noche de los miércoles en la 8 es noche de filandón, el tiempo para la conversación serena y abordar en profundidad un tema de actualidad. Nos va a acompañar a lo largo de los próximos 45 minutos el director de la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada, protagonista hoy, como decimos, de este filandón. Arsenio Terrón, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme. Y para conversar con el director de la CIUDEN, la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. El director de Diario de León, Joaquín Sánchez, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Y en la ciudad de León, en la capital de la provincia, el director de la 8 León, Juan Francisco Martín. Juan Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. No vamos a perder ni un instante más. Marisa, si te parece, arrancamos esta conversación. Bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre ese hito que sucedió hace muy pocos días, que es la primera comparecencia del director general de la CIUDEN en el Senado. Hizo una magnífica exposición que desde la 8 Bierzo seguimos minuto a minuto. Y bueno, al final es verdad que el planteamiento de futuro respecto al trabajo de la CIUDEN estaba muy claro. Evidentemente es buscar esa economía para las zonas que se han visto afectadas por el cese de la minería, por el cierre de las térmicas. Y resultó paradójico que se hablase de proyectos con una financiación de 7 millones, de los cuales 2 se quedaron desiertos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué problemas hubo en esa presentación de proyectos como para que, por ejemplo, 2 núcleos tan emblemáticos como son Páramo del Sil y Cubillos del Sil, solamente se llevara uno de ellos ese proyecto? Cubillos se quedó desierto, Ponferrada también. Es decir, ¿cómo es posible que no aprovechemos esas economía, ese dinero para conseguir proyectos en zonas lógicas, evidentemente? Bueno, habría que decir lo primero que la subvención de 7 millones es la primera de otras muchas que tienen que ir llegando de manera continuada y que se sacó esa línea de subvención ligada a proyectos municipales en aquellos territorios donde se había cerrado una central térmica, con lo cual aquí en el Bierzo concurrían 3, que era, como bien has dicho, Páramo, Cubillos y Ponferrada, pero también estaba el municipio de La Robla en la montaña central leonesa, que también ha sido en principio preseleccionado para llevar a cabo uno de los proyectos. De los 7 millones ha quedado sin adjudicar de momento, de manera provisional, 1,5 millones, y el problema de que un municipio tan emblemático como puede ser el de Cubillos, que es seguramente del Bierzo el afectado económicamente de manera más drástica, el problema es que el proyecto presentado quizás no se ajustase a las bases de la convocatoria. La convocatoria tenía unas bases muy definidas y los proyectos tenían que ajustarse a esas bases. Cuando el proyecto no se ajusta a esas bases, puede que no consiga la puntuación suficiente. Se puso una nota de corte que eran 50 puntos sobre 100 y tristemente Cubillos no superó esa barrera, como otros muchos municipios de España, pues, como sabéis, concurrían 17 municipios de varias comunidades autónomas españolas. Entonces, no fueron seleccionados porque no se ajustaban no porque fuesen mejores o peores proyectos. Me gustaría dejar esto claro, simplemente que no había un ajuste entre lo solicitado y las normas o los criterios que se tenían en cuenta a la hora de evaluar estos proyectos. Cubillos no fue seleccionado, Ponferrada tampoco tuvo la fortuna de esa selección, pero estoy convencido de que en próximas convocatorias, bueno, pues habrá una adecuación entre proyecto y bases de esas convocatorias como para que puedan ser partícipes en esa selección. ¿Cabe la posibilidad, precisamente eso, de rescatar esos proyectos que han quedado casi al límite de esa puntuación para por lo menos no para esta convocatoria. Esta convocatoria es finalista, es decir, ha habido una presentación de proyectos, ha habido un análisis por una comisión técnica de todos y cada uno de esos proyectos. Creo recordar que eran 80 los que se presentaron en España y de ellos han sido seleccionados en torno a 17. Pero dada la situación que tiene especialmente el Bierzo, ¿no? que en fin, está sufriendo quizá la parte de la provincia que más está sufriendo la crisis, todos este tipo de proyectos no tenían que haberse, en fin, no sé si supervisado
por alguien antes de incumplir unas bases, que parece lo más fácil de hacer, cumplir las bases y luego ya, bueno, quizás rezar, ¿no? Porque también hemos visto la polémica de la Llanada, del polígono de la Llanada aquí en Ponferrada, que también se ha perdido una subvención de 1 millón de euros y yo creo que bueno, ni el Bierzo ni la provincia de León están para perder subvenciones, ni ayudas, ni proyectos, ni nada que genere empleo, ¿no? No deja de ser cierto el comentario que haces, lo que también cuando hay una historia de éxito o de fracaso tienes que sacar las lecciones oportunas. Aquí se ha aprendido que quizás, como bien dices, tenía que haber una asesoría técnica previa a la elaboración de esos proyectos para que se ajustasen a esas bases de la convocatoria. Sabéis que el Ministerio ha puesto en marcha ahora una oficina precisamente para apoyar a todos aquellos municipios afectados por el proceso de transición energética, sobre todo de transición justa, para que apoye a cuantas iniciativas puedan presentar a nuevas convocatorias. Quizás fue un error el no haberlo tenido previsto, pero bueno, el hecho es que todos los que tenían capacidad para presentarse a esos proyectos sabían las reglas de juego. Es como cuando vas a un examen, tú sabes cuáles son los criterios de corrección y que si llegas a 50 sobre 100, superas la prueba. Si no la superas, puede que el culpable sea quien ha evaluado, pero también pudiera ser, lo vamos a dejar ahí en condicional, que la responsabilidad no recaiga directamente en el evaluador, sino en el evaluado. Se hablaba de que una de las bases del concurso podía poner en cierto compromiso la estabilidad económica de los municipios en los que fueran a revertir esos proyectos, porque iban a ser considerados como una especie de avalistas. Yo no sé si le ha llegado esa queja, yo no sé si queja o esa preocupación por parte de los ayuntamientos. Sí que algunos de los municipios nos hicieron saber de que se sentían en eso, en un compromiso de que quizás tuviesen ellos que servir de avaladores a proyectos empresariales, pero bueno, recogimos ese malestar y hasta donde se pudo se tuvo en cuenta a la hora de evaluar precisamente esos proyectos, pero yo creo que no ha sido el condicionante que ha diferenciado los que han sido seleccionados de los que se han quedado fuera. Da la sensación de que es que no se han trabajado en demasía esos proyectos como para que estén documentados, sean solventes, estén trabajados. Como te decía Marisa, yo no quiero pensar tanto eso como que no hubo una adecuación. Quizás los proyectos estén bien elaborados, pero no ajustados a las normas de juego, ¿eh? Quizás tú preparaste un partido de balonmano perfectamente, pero tenías que jugar a vóley. Vamos hasta León. Juan Francisco Martín, tienes la palabra. Me gustaría compartir con usted una reflexión en voz alta y un poquito más genérica, ¿no? Vivimos en una provincia con grandes recursos naturales. Muestra de ello es el Bierzo, con un referente como son las médulas, pero también el mundo del carbón. Durante décadas esta provincia ha sido referencia absoluta en el mundo del carbón, pero también el mundo del agua, el mundo del aprovechamiento del viento, el sol. En definitiva, es una provincia que podríamos considerar como una provincia rica en recursos naturales y en cambio es una provincia que necesita muchas cosas. Es contradictorio, ¿no? Debería ser una provincia autosuficiente, una provincia con todo cubierto porque tiene grandes capacidades energéticas y resulta que es una de las provincias de España que más necesidades tiene. ¿No le parece a usted que es un poco contradictorio todo esto? Seguramente sea cierto. El análisis que haces de manera previa es una realidad. La provincia de León ha sido y es rica en minerales que han sido explotados de forma tradicional a lo largo de los últimos 100 años por lo menos. Parte de esa industria extractiva ha finalizado y lo que tenemos es que buscar nuevas fuentes de recursos energéticos o no energéticos. Es decir, entiendo que la provincia de León, como bien decías, es tan rica que no puede
ligar todo su futuro solo al sector energético. Siendo importante, hay muchas otras capacidades que tiene la provincia de León y que deben de ser evaluadas, analizadas, transitadas y, en su caso, puestas en marcha. Por lo tanto, bueno, pues durante 100 años ha sido en buena medida, yo lo exponía en su día en el Senado, es decir, la provincia de León junto con Asturias, Teruel básicamente han sido las que han mantenido el sector energético nacional y sin embargo no se han visto compensadas por ese aporte que ha hecho al desarrollo de todo el país. Entonces, bueno, quizá haya que buscar precisamente a través de esos mecanismos de transición justa a que no se devuelva, pero sí que se redistribuya la riqueza que generó esta provincia y que ahora, en un momento de necesidad, es obligado que se le compense de algún modo. Vamos a buscar que esas iniciativas puedan llevarse a cabo y puedan transformar o apoyar la transformación de la economía de una provincia como la de León, que, insisto, no puede ligar o no debe ligar todo su futuro solamente al sector energético. En esa tesitura de compensaciones debería estar, en ese camino debería estar Endesa. Yo imagino que el Ministerio de Transición Justa y con toda esta polémica y política de transición justa debería estar hablando con Endesa sobre cómo compensar a la provincia de León, que es fácil recordar que Endesa nació aquí en El Bierzo y que ahora se va dejando inversiones que son claramente insuficientes comparado con la riqueza que sacó Endesa de esta comarca. Un comentario, es decir, hasta donde yo sé, Endesa está en continuo contacto y mantiene reuniones de manera más o menos periódica con el Ministerio y con el Instituto de Transición Justa, ni que decir tiene con nosotros. Esta misma mañana hemos tenido oportunidad de compartir espacio el director para la zona noroeste, Miguel Temburi, y yo mismo en los cursos de formación que Endesa está haciendo ligados al desmantelamiento de la central térmica. Cuando tú hablas con Endesa, cuando tú hablas con Enel, el problema quizás está en la denominación. Ojalá si era una apreciación muy personal, siguiera siendo Endesa y no Enel. Bueno, tanto en la denominación no, más bien en la ubicación, de su cabeza gestora, ¿no? Que es Italia. Ellos entienden que Enel tiene unos intereses en todo el mundo y El Bierzo, bueno, pues les suena que sí que es verdad que dicen que allí nació, en aquella esquina de la provincia de León, nació Endesa. Ellos consideran que han revertido sobre el territorio suficiente riqueza. Yo soy de los convencidos de que Endesa tiene que implicarse más en el futuro de estos territorios. Sabéis que tienen en marcha un plan, es el Futuré, ¿no?, donde están haciendo un análisis de proyectos a nivel internacional y han ido seleccionando, partiendo prácticamente de 40, se han debido quedar en torno a 11, y de esos 11 creo que a lo largo del mes de abril o mes de mayo tienen que dar cuenta de cuáles han pasado el último corte para poner en marcha algunos proyectos de futuro. Cada vez que en León oigo lo del último corte es para echarse a temblar, porque cada vez que hay un último corte nos quedamos fuera. Bueno, pero aquí no se puede quedar fuera el territorio, porque son proyectos ligados a la zona donde está situada la central térmica de Compostilla 2. Entonces, entiendo, os digo, es una selección que están haciendo ellos, sí que están en la comisión evaluadora, interviene el propio Ministerio, interviene la Junta de Castilla y León, interviene el Ayuntamiento de Ponferrada, interviene el Ayuntamiento de Cubillos y la propia Universidad de León. Entonces, hay una comisión técnica que está valorando cuáles de esos proyectos tienen más recorrido. Entiendo que también debiera ser obligado por su parte buscar el apoyo financiero, porque algunos de esos proyectos pueden ser muy interesantes, generadores importantes de empleo, pero tiene que haber un fondo inversor detrás. Lo que no, al menos desde mi óptica, no se debiera entender es que todos los proyectos tengan que ir ligados simplemente a la subvención pública. O a esos 140.000 millones que teóricamente llegarán de los fondos europeos, de los que territorios como El Bierzo, con la despoblación e incluso, bueno, pues el León, por supuesto, también, podrían beneficiarse si hubiera proyectos realmente solventes.
Pero ahí está, si un proyecto es realmente solvente, el fondo inversor tiene que aparecer. Es decir, por supuesto, los fondos públicos tienen que estar para acompañar cualquier iniciativa que sea de interés para un territorio, pero no sola. Lo que yo me niego a creer y no quiero transmitir es que solamente tenga que haber fondos públicos para un proyecto que realmente sea de interés. Es decir, si esos proyectos que se han presentado realmente están alineados con las nuevas directrices que en Europa, no hablo ya de España, sino que en Europa se están poniendo en marcha para transformar el territorio ligado al cese de la actividad minera y de las centrales térmicas, bueno, pues tienen que aparecer los recursos. Parte de ellos derivarán, estoy convencido, de esos fondos de resiliencia, de esos 140.000 millones que van a llegar a España, pero tiene que también haber un aporte desde la iniciativa privada que quiera poner en marcha precisamente esos proyectos. Yo quizás peco de optimista por naturaleza y quiero pensar que no va a quedarse fuera, porque bueno, también tendremos o debiéramos tener fuerza como para obligar que alguno de esos proyectos se ponga en marcha. No soy capaz de decir cuál de ellos, porque yo no formo parte de la comisión evaluadora y quienes forman parte tienen un acuerdo de confidencialidad, pero creo que en un tiempo relativamente corto, y estoy hablando del plazo de poco más de un mes, tienen que darse a conocer qué proyectos han sido seleccionados y que finalmente entiendo que Endesa apoyará, o Enel Endesa apoyará de una u otra manera para poner en marcha esas iniciativas. De una u otra manera es dinero. De todas formas, sí que se han hablado de 14 millones, por ejemplo, para el tema del hidrógeno verde, que Endesa pretende... Sí. Bueno, ahí, de nuevo, insisto mucho que este tipo de proyectos te exigen acuerdos de confidencialidad, de tal forma que en la relación entre empresa e instituciones podemos hablar hasta donde nos permiten esos acuerdos, y es cierto, Endesa apuesta, como están apostando todas las energéticas a nivel mundial, por el vector de hidrógeno, y tiene ese proyecto de 14 millones de euros, que bueno, mucha gente le echa en cara de que son muy pocos con respecto a los que está apoyando en Teruel, pero bueno, son 14 millones de euros. Yo creo que no debiéramos desdeñar ninguna iniciativa empresarial que se ponga en marcha, y es un elemento importante donde quizás nosotros, con nuestras instalaciones que ahora están saliendo en imágenes, bueno, pues puedan jugar un papel importante a la hora de validar esos proyectos o esos procesos de producción y de almacenamiento de ese vector energético que va a ser el hidrógeno, si no en los próximos años, sí que en las próximas décadas. Lo que está claro es que el planeamiento es la apuesta para la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de la minería y de las térmicas, de los asuntos, los proyectos medioambientales, la economía circular, las energías renovables. Yo no sé qué valoración puede hacer desde su posición de la contestación social que están teniendo proyectos eólicos, por ejemplo, en el Bierzo Oeste. Últimamente los vecinos, incluso los alcaldes, están enfrentándose clarísimamente a proyectos eólicos en esta zona. Como decía Joaquín, necesitamos empresa, necesitamos industria, necesitamos generación de economía y de empleo, y sin embargo seguimos contestando a proyectos como este. En su día pasó con Forestalia, pasó con Cosmos. Yo no sé qué valoración puede hacer Arsenio Terrón de esta situación. Como sabéis, yo desde la Dirección General de Ciuden formo parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y este es un ministerio que va a tener que tomar en su momento decisiones seguramente ligadas a instalaciones de este tipo de fuentes de energía, aunque la responsabilidad mayoritariamente entiendo que recae en la Junta de Castilla-León, que es la que gestiona el territorio directamente. Entonces no me puedo pronunciar más allá de decir que, como os decía en una respuesta anterior, el futuro del Bierzo y de la provincia de León no puede estar ligado solo al sector energético. Entonces entendamos qué es lo que queremos hacer en el territorio. Si la apuesta por todo el territorio, una parte de ese territorio, está ligada a la generación de energía con fuentes renovables, veamos dónde se cumplen las normas o los criterios que la propia Administración pone para esas instalaciones. Y si se cumplen esas normativas,
hágase, pero lo que no podemos hacer tampoco es ponernos o hacernos nosotros mismos trampas a la hora de poner en marcha algún tipo de iniciativas. Si allá donde se quieren poner esas instalaciones no cumplen las normativas medioambientales que la propia administración se ha puesto, tendremos que tener acuerdos, es decir, qué es lo que queremos hacer y en qué condiciones queremos hacer. Entiendo que nadie está en contra de las energías renovables, nadie estará en contra de las energías fotovoltaicas o la energía eólica, lo que habrá gente que tenga criterios que den más confianza al aspecto medioambiental que a los aspectos energéticos. Creo que todo es necesario. Sea como sea, en este país y en esta provincia, se haga lo que se haga, siempre va a haber en contra. Sí, bueno, eso está yo claro. no sé cómo lo hacemos, bueno, pero es un siempre poco hay también, supongo que nuestro contra. carácter. Yo quería hablar un poco más de Ciudén en vez de términos de cuestiones más generales. Ciudén nace como la gran esperanza blanca, por decir, por usar el símil, ¿no? Pero yo tengo la sensación, al menos yo tengo la sensación, y haciendo también una comparación, que los coches en este mundo tan tecnológico funcionan en sexta marcha ya y eléctricos, y Ciudén va en primera todavía. ¿Cuándo vamos a ver una Ciudén de verdad que ha arrancado como motor económico, que es lo que se planteó cuando su nacimiento, como motor económico, al menos del Bierzo y a ser posible de toda la provincia? Porque la lentitud exaspera, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. El problema también, y cogiendo de la mano el símil que tú ponías, el problema es que Ciudén ha llegado a estar en la reserva, más reserva del depósito de combustible, y entonces es muy difícil que tú cambies a marchas muy altas cuando no tienes una fuente de energía que te apoye. Yo creo que eso ha cambiado y no sé si decir tristemente, pero lo cierto es que la crisis de la COVID ha venido para apoyar el proceso de transformación energética donde Ciudén tiene que jugar un papel. Es decir, esos fondos a los que aludías antes, esos 140.000 millones, tienen que alimentar muchos de los proyectos de transformación energética que tiene que haber en este país. Y Ciudén es un elemento que tiene que jugar ese papel en esa transformación energética. Al menos así el Ministerio y el Instituto para la Transición Justa lo entienden. Es decir, que seamos el eje sobre el que pivote a nivel nacional, y es una modificación importante que ha habido hace unos meses en la adecuación de nuestros nuevos estatutos. Ciudén nace con una significación muy marcada al territorio, bierzolaciana, pero en el mes de diciembre del año 20 ha habido, como os digo, una modificación en los estatutos y ha hecho que Ciudén ya tenga que intervenir directamente a nivel nacional, provincia de León, Palencia y Burgos, que ha sido incluida por el cierre de la central nuclear de Garoña, más La Coruña, Galicia, Teruel, Guadalajara, que también es incluida por el cierre de una central nuclear, la provincia de Córdoba, Almería y Cádiz. Es decir, ya su ámbito es extraterritorial a lo que es la provincia de León. Ahora tenemos que repartir entre más. Bueno, pero tienes que repartir muchísimos más fondos. Es decir, bueno, nosotros, al final es, como te digo, Ciudén tiene que estar no tanto para ser el motor de transformación de estos territorios, sino como para acompañar aquellos proyectos que tengan interés a la hora de abordar esa transformación energética, de economía circular, de turismo, de temas medioambientales. No olvidemos que estamos en un territorio que necesita de mucho apoyo de transformación ambiental por los lugares donde hubo explotaciones anteriores y que tenemos la obligación, en Europa tenemos la obligación de restaurar. Y eso va a ser una fuente importante de generación de empleo, no lo olvidemos, y eso son varias partidas de los fondos que llegan desde Europa, vienen específicamente para estos cometidos. Hoy estábamos hablando, como os decía, esta mañana tuvimos la oportunidad de estar conversando, pues la Fundación Santa Bárbara, con la que nosotros mantenemos unas relaciones constantes, ¿no?, de ese tema de formación, y apostamos porque la restauración ambiental sea un eje también que aporte mucha
dinamización económica en el territorio. Entonces, Ciuden tiene que intervenir ahí. No solo tiene que ir de la mano de todos aquellos que están interviniendo en procesos similares, y no demos esa sensación de que teníamos una pequeña tarta y que había que repartir con dos, Bierzo-Laciana, y que ahora tenemos la misma tarta y tenemos que repartir con muchos. Entiendo que la tarta ha crecido y que, por lo tanto, en ese reparto vamos a salir beneficiados. Insisto que mi optimismo quizás patológico me hace pensar así, pero quiero también no caer en ese derrotismo, como te decía antes. En León provincia de León haces cualquier cosa y siempre hay alguien que protesta, pero en León también haces cualquier iniciativa y siempre hay alguien que dice que no vale, que no, que la haga otro, que la hagan en otro sitio. Es decir, apoyemos cualquier iniciativa que sea de interés para la provincia. Arsenio, si nos nos escapa, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos este filandón con Juan Francisco Martín desde León, en un instante. Seguimos en el filandón, hablando con el director de la Fundación Ciudad de la Energía, Arsenio Terrón. No sé si Marisa quería retomar algo de lo que dejamos en la pausa. Simplemente y nos vamos a colación de la pregunta para no cortar el hilo. Nada, simplemente hablando de ese cambio estatutario de la Ciuden, ese momento de inanición, cuando llegó Arsenio Terrón a la dirección general, evidentemente esa situación fue una apuesta decidida del gobierno de Pedro Sánchez por la Ciuden, que sin embargo nos sorprendió esa dotación presupuestaria tan ínfima que de entrada tuvo la Ciuden. ¿Hay un compromiso del Gobierno para mantener, al menos esta legislatura, un punch económico, una partida presupuestaria digna, como para que toda esa labor, además en el ámbito nacional que ahora se le plantea, pueda llevarla a cabo con solvencia? Bueno, hubo una apuesta importante por Ciuden, no diría tanto, hubo una apuesta fundamental por la transición ecológica. Es decir, es una necesidad, pero es una necesidad, insisto, que es una necesidad que viene derivada de las directrices europeas. Europa en su conjunto tiene que optar por una transformación tecnológica ligada a la generación de energía. Y dentro de España, el Ministerio, Pedro Sánchez o sus ministros se dan cuenta de que tienen una herramienta muy bien dotada tecnológicamente, pero muy infradotada económicamente. El problema, la ventaja de Ciuden es dónde está situada. La desventaja de Ciuden es dónde está situada. Es muy difícil hacer entender en Madrid, en ocasiones, que en un pequeño pueblecito del Bierzo hay unas instalaciones de referencia tecnológica a nivel europeo, pero que no se están utilizando. No se están utilizando porque fueron creadas con una finalidad. Esa finalidad tuvo su recorrido, cumplió su cometido, y ahora lo que tenemos es que transformarlas en otro vector de uso tecnológico. El compromiso que tiene el Gobierno en estos momentos es para el año presente, para el 22 y el 23, en principio los años que debiera durar la legislatura, un compromiso de subvención reconocido en los presupuestos generales del Estado como para mantener la actividad constante de Ciuden. Es decir, entiendo que si la legislatura discurre y transcurre hasta el final del mandato, esto va a ser así, y yo creo que es ya un compromiso que ningún gobierno podría dejarlo de lado. Sí, en el momento. Sí, estamos hablando de más de 40 millones en esta legislatura. Lo que pasa que ahí se tiene en cuenta el montante económico directo Ciuden más montante económico que va ligado a subvenciones que Ciuden gestiona, pero sí en torno a esos números nos estamos... Bueno, siempre por debajo del rescate de Plus Ultra, de la aerolínea. Eso tiene que ser frustrante, ¿no? Bueno, yo trato de mirar hacia mi campo, hacia mi mundo. Entiendo que hay actuaciones que a veces no entendemos bien. Quiero pensar también porque no tenemos toda la información, o al menos yo no la tengo y no tengo la capacidad que tenéis vosotros desde el mundo periodístico de analizar todos estos temas. Es decir, yo estoy satisfecho con que haya una apuesta y un apoyo por
porque Ciuden intervenga en ese proceso de transformación energética, de transformación ecológica y de transición justa, porque entiendo que tenemos que ser capaces de poner en marcha de darle recorrido, de darle fuerza a esta herramienta que tenemos en España y que está situada en El Bierzo. Insisto mucho en este pueblecito pequeño de la provincia de León. Decía que era muy difícil hacer entender que en un lugar como este hubiera esta herramienta tan potente tecnológicamente. En la comisión en el Senado se evidenció que muchos de los grupos políticos que forman parte de esa comisión no sabían ni siquiera lo que era la Ciuden. Ni siquiera aquellos que estaban más directamente afectados por el proceso de transición energética. Es curioso, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo el rato que tuve para hablar con el representante de Teruel Existe, que es una provincia de las que está directamente afectada por transición ecológica. Desconocía totalmente, lo sabéis, yo no sé si fue en la comparecencia o en los posteriores, yo hice una invitación a la presidenta de la comisión para que una parte de la comisión, puesto que son, me parece que 38 personas, en las condiciones actuales no se puede, pero sí que una parte representativa de los diferentes grupos políticos que conforman esa comisión viniesen a conocer Ciuden, porque es importante, os lo decía, es muy difícil que tú valores algo si no lo conoces. Es muy difícil que desde Madrid, entendiendo Madrid como eje de la política nacional, seas capaz de valorar algo y por lo tanto de apoyarlo incluso económicamente si no sabes de qué estamos hablando. Ciuden, bueno, pues te digo, si das en un buscador de internet, lo primero que te sale es el museo, nuestro museo de la Fábrica de Luz, precioso, interesantísimo, pero es una parte ínfima de lo que es Ciuden. Claro, si tú te quedas ahí, no eres capaz de valorar insisto, el representante de Teruel Existe y sobre todo la representante de la comisión del PNV, del gobierno vasco, bueno, pues mostraban la importancia, la sorpresa lo primero y luego la importancia de que tuviésemos estas instalaciones, porque al ser desconocedores tampoco saben de su uso. Cierto es que, por ejemplo, los tecnólogos vascos con nosotros están en contacto constante, porque sí que son conocedores, es decir, se da la paradoja a veces de que al tecnólogo no le tienes que explicar qué es Ciuden y al político en ocasiones sí que hay que hacerlo. Ojalá que la comisión del Senado pues pueda venir a conocer y luego reviertan, el Senado, que al final es la Cámara de Representación Territorial, reviertan a sus territorios y digan en Andalucía, oye, es que tenemos en León estas instalaciones que pueden servir de apoyo a no sé qué iniciativa empresarial como os decía, en Córdoba o en Mallorca, es decir, en cualquier territorio, pero para eso se necesita conocer. Si esto te comentaba antes de entrar en Plató, Marisa, ¿no? que un proyecto que teníamos en marcha y que tuvo que dejarse en stand-by por la llegada de la pandemia, que era visitas abiertas a la población que quieran conocer qué es Ciuden, visitas que se fueran de manera periódica, 1 o 2 veces al mes, que la gente conociese lo que son nuestras instalaciones, nuestras capacidades y nuestras potencialidades, porque no hay mejor manera de valorar lo que tienes que cuando lo conoces. Y el problema, los de estas tierras que no somos muy triunfalistas, a veces si supieran de qué es lo que tenemos, igual reconocían esa potencialidad y por lo tanto apoyarían y hablarían y incentivarían el desarrollo de Ciuden como palanca o como motor de esa transformación energética y transición justa. Vamos a León. Juanfran. Algunas veces da la sensación de que esto de la transición ecológica y justa es muchas veces quizá más un gran titular que luego una realidad, ¿no? Primero se toman decisiones y luego se buscan las soluciones, ¿no? Vamos al caso de la central térmica de La Robla. Es una de las últimas actuaciones, se cierra, muchas de las familias tienen que ver a sus familiares que se tienen que desplazar muchos kilómetros y ahora empezamos ya a buscar soluciones a ese cierre, ¿no? Que ha dejado
a cientos de familias en una situación precaria y a una zona debilitada, ¿no? Yo no encuentro esa palabra de transición justa. Es decir, se ha tomado la decisión y ahora buscamos la solución. ¿No sería al revés? Es decir, ¿no deberíamos de actuar una vez tengamos soluciones? Bueno, sin duda alguna, cuando uno toma una decisión sin tener un análisis previo, la probabilidad de acertar es la de la moneda al aire. Es decir, entiendo que quien toma esas decisiones de cierre de esas instalaciones sí que ha hecho ese análisis previo. Recordemos a todos los televidentes que la toma de decisión y la fecha de cierre de estas instalaciones está tomada como mínimo desde 2010, es decir, la gente, es decir, las empresas, los territorios y los agentes políticos sabían perfectamente que el día 31 de diciembre del año 2018 esto llegaba. Quizás teníamos el problema de que se había dicho tantas veces y veíamos que no llegaba, pues esta vez tampoco, ¿no? Y llegó. Pero esa fecha estaba puesta y por lo tanto teníamos que tener un análisis realizado de cuál era el futuro que esperábamos para esos territorios. Si no estaba hecho, pues habrá que entonar el mea culpa y llevarlo a cabo. Como siempre, creo que la realidad nos ha hecho adaptarnos a esa expectativa de futuro. Esa transición energética, esa transición ecológica, no estaba pensada para iniciar su desarrollo en una época de COVID, como la que nos hemos encontrado, en una época de pandemia y que, por lo tanto, dificulta ese camino. Pero a la vez, recuerdo, es que nos van a llegar fondos que no hubieran llegado en ningún caso, y esos fondos van ligados a esa transformación económica. No solo van ligados a la transformación energética, pero van a servir de apoyo a esos proyectos de transición energética, y seguramente una zona como La Robla, que ha sido duramente castigada por el cierre de la actividad de la central térmica y que ha visto mermada su capacidad tanto económica como laboral en su municipio, bueno, pues yo creo que tiene visos de conseguir proyectos que dinamicen de nuevo ese territorio. Sabéis que hay un gran proyecto, por lo menos en los medios así lo habéis explicitado, ligado también a la generación y almacenamiento de hidrógeno, y bueno, que puede ser muy, muy interesante. Es decir, hay muchas empresas, muchos sectores que están interesados en posicionarse en La Robla, en la montaña central leonesa. No vamos a hablar solo de La Robla, sino toda la montaña central leonesa. Incluso yo uniría la franja de montaña central leonesa con la montaña palentina, que es prácticamente todo un continuo. Es decir, no debemos establecer tanto esas fronteras. Es decir, interesa mucho que se desarrolle La Robla, que se desarrolle Sabero, que se desarrolle Guardo, Velilla del Río Carrión. Es decir, son territorios con problemáticas comunes que se han visto privados de su actividad industrial principal que tenían y que ahora están buscando ese transitar por esas nuevas vías. Es decir, no hemos hablado, pero pensad que a Ciudén, como parte del Ministerio, insisto, han llegado, hablo de números muy groseros, pero en torno a 1.040 propuestas de actividad para las 6 zonas que han sido definidas de transición justa en Castilla y León. En una de sus anteriores respuestas ha esbozado un poco el empleo y el negocio que puede ir directamente ligado a la restauración de escombreras. Yo tenía el dato que hay en el Bierzo 600 escombreras que habría que restaurar. ¿Está calculado el volumen de negocio que podría generar la restauración de esas 600 escombreras solo en el Bierzo y la Ciana? ¿Y qué volumen de empleo crearían esas restauraciones y de qué duración? Al menos no está, si ese análisis económico está hecho, no lo ha hecho Ciuden, lo desconozco. Lo que sí que sabemos, porque hay 2 proyectos que ya están, digamos, dando los primeros pasos para ponerse en marcha, que son el de la Gran Corta de Favero y las escombreras de la zona de Torre y Brañuelas Villagatón, que son 2 proyectos que ya fueron en su momento presentados en fase de preproyecto al Ministerio
creo que por parte de Traxa, Sí, tienen... La Gran Corta son 38 millones de euros. Bueno, pero no son pocos, y son una generación de un número de empleos durante 4 años que puede acercarse a la centena. Es decir, es un número de puestos, pero sobre todo lo que a mí me interesa desde el punto de vista de la restauración ambiental es que una vez restaurado, eso pasa a ser una fuente de generación económica también del territorio. No es restaurar por el simple hecho de restaurar y tratar de recuperar hasta donde se pueda la fisonomía del territorio tal y como estaba anteriormente, sino de poner en marcha, porque luego ahí pueden montarse proyectos de diversa índole, energético, ambiental, paisajístico, turístico. Y eso es a lo que se refería en su intervención en el Congreso del Bierzo, que organizó Diario de León en diciembre. Habló usted de que quería que se convirtiera la ciudad en la palanca verde al menos de esta zona, evidentemente, ¿no? ¿Es a eso a lo que se refiere? Es decir, de toda esa parte, evidentemente todo es con la eliminación de los combustibles fósiles, ¿no? Y toda esa reconversión, ¿es eso a lo que se refería cuando hablaba de la palanca verde? Mira, uno es, al final, el resultado de su historia. Mi historia vital, mi historia profesional está ligada al mundo del paisaje, del territorio, del medio ambiente, y soy un auténtico convencido de que esa tiene que ser uno más de los ejes sobre los que tiene que pivotar el futuro de este territorio. Has dicho un número que la gente tiene que interiorizarlo: 600 zonas en las que hay depósitos de explotaciones de minería pasada. Lo primero que hay que hacer, antes de actuar sobre ninguna de esas instalaciones o de esas escombreras, es analizar qué es lo que hay allí, porque lo que hace 40, 50 años no valía, quizás ahora sí. Es decir, sabéis que en León está el ICANCIL, el instituto que se dedica a hacer este tipo de análisis, es decir, quizás antes de actuar haya que valorar si algo de lo que queda en esas escombreras tiene alguna utilidad, porque insisto, tecnologías que antes hacían inabordable la consecución de algunos elementos, ahora sí es posible, y quizás haya que poner en marcha algún tipo de explotación ligada a esas escombreras. Pero que se decide que no es necesario, que no es útil, que no es explotable, vamos a intervenir en su restauración. Es una restauración, la restauración ambiental es altamente demandante de empleo, porque muchos de los trabajos, sabéis, esas escombreras están en condiciones orográficas complicadas y por lo tanto hay que actuar de manera manual. Y ese empleo tiene que ir ligado al territorio, porque también se entiende, o al menos el Ministerio sí que lo entiende, que quien intervenga en la restauración ambiental de la Gran Corta, siempre que sea posible, debiera ser gente que se ha visto afectada por ese cese de la actividad. La gente o la intervención que se haga en la zona de Torre Brañuelas, pues siempre que sea posible, sea con agentes locales. Si hay que hacer una intervención en la zona de la Pola de Gordón, lógicamente debiera ser la gente del territorio. Es decir, ir dando juego. Olvidémonos de los grandes proyectos de miles de puestos de trabajo que ojalá lleguen, pero quizás no sea tan fácil. Pero si se van generando pequeños microproyectos que vayan generando esa empleabilidad, yo creo que va a ser interesante. Sí, y insisto mucho... Eso es un problema, porque sí, efectivamente, se van a generar 100 puestos de trabajo por cada una de las actuaciones que se haga, pero todo eso siempre tiene fecha de caducidad. Y cuando eso se acabe, se restaura la escombrera de turno. Cuando eso se acabe, seguimos sin tener una industria que permita que haya una generación de economía y de riqueza en el Bierzo que mantenga a la gente viviendo en el Bierzo, que no se marche la juventud, etcétera, etcétera. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Por eso te decía, Joaquín, es decir, no pueden ser propuestas antitéticas, ¿no? Una cosa no es contraria a la otra. Es decir, la restauración ambiental es una premisa que no podemos obviar porque, insisto, es un compromiso europeo, pero a la vez no podemos dejar de lado ningún proyecto industrial importante. Insisto que a Ciuden han llegado un poquito más de 1000 proyectos para, pensad, desde la montaña palentina hasta el Bierzo. Más de 1000 proyectos. De esos 1000 proyectos, más de 200 son proyectos empresariales interesantes, que si conseguimos poner en marcha, si no todos, buena parte de ellos, asegurará un futuro para las próximas décadas en este territorio. Y lo importante de esos proyectos es que están ligados a todos los sectores
empresariales, ¿no? Es decir, no van solo al mundo de la energía, van al mundo de la energía, van al sector agroalimentario, van al sector turístico, van al sector cultural y por lo tanto lo que estamos es diversificando las capacidades que van a tener estos territorios para atraer o para mantener a la población joven. Y en esta búsqueda de proyectos que están empezando, que son incipientes e incluso que estamos intentando pasar página y buscar otros nichos de economía y de empleo, seguimos con la obra del Escorial, que es el museo principal de la ciudad, que parece que es un acicate turístico evidente y que sin embargo no encuentra ese acomodo para salir adelante. Cuéntenos el minuto y resultado. ¿Estamos en tiempo de tener fechas para abrir ese museo, tener un objetivo? ¿Cuál va a ser su finalidad? Estamos en el momento de que el Ministerio ya conozca con cierto detalle cuál es el plan de futuro que desde Ciudem visualizamos para esas instalaciones. Estamos hablando de 23.000 metros cuadrados expositivos que fueron planteados como un Museo Nacional de la Energía. Ese proyecto no es viable en estos momentos, pero ese espacio se puede convertir en un espacio multifuncional que dé cabida a muchas propuestas, no de Ciuden, sino de todo el territorio, es decir, para que pudiese ser usado por cuantos agentes locales así lo consideren oportuno. Conocen cuáles son las necesidades de financiación que conlleva la puesta en marcha, y de nuevo no tengo que ser más que optimista en que el Ministerio reconocerá esa valía. La gente de Madrid, la gente del Instituto de Transición Justa lo conoce, es decir, han estado, han visitado y conocen la potencialidad de esas instalaciones, y espero que de inmediato nos den el ok para poder ponerlo en marcha, poder enseñarlo a los medios y enseñarlo a la ciudadanía, porque como decías, el potencial es altísimo y no estamos sobrados de este tipo de espacios, me atrevo a decir no en León, sino en Castilla y León. Es decir, que sería un revulsivo para que desde otras provincias también viniesen a participar aquí en actividades que al final generasen economía. Es decir, estamos hablando de ferias, de exposiciones, de congresos y de muchas actividades que se podrían hacer, más allá de la meramente expositiva, la cultural, que esa es interesante. Es decir, una de las salas podría ser utilizada como sala expositiva que explicase un poquito la historia de la transformación energética en nuestra provincia, pero tendríamos más de 20.000 metros cuadrados que podríamos poner al servicio de cualquier tipo de empresa de Castilla y León que así lo considerase oportuno. Le demandaba a nuestra directora Marisa Vázquez el minuto y resultado. El árbitro, que es un servidor, pone punto final al partido en este Pido filanón. Disculpas por... No, por Dios. Arsenio Torre, muchísimas gracias por estar en la 8 León y en la 8 Bierzo a lo largo de esta noche. Insisto, gracias a vosotros por invitarme. Marisa Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Y en León, Juan Francisco Martín, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. El filandón volverá a las pantallas de la 8 el próximo miércoles. Que pasen la mejor semana posible.